Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Mari G. Para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda y el día de hoy, como el título lo dice, te voy a enseñar a realizar un cubreboca o tapaboca infantil. Por supuesto, lo vas a aprender a hacer de una forma muy fácil y sencilla. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar sería papel de patronaje. Si no tienes papel de patronaje, puede ser papel bond, papel periódico, el que tú tengas en tu casa. Vamos a tomar la cinta métrica y en la parte inferior medimos 13 centímetros y marcamos. Como pueden ver, aquí medimos 13 centímetros. Luego, desde este punto, vamos a medir 8 centímetros y marcamos de la siguiente forma. Sería 8 centímetros por 13 centímetros. A continuación vamos a tomar nuestra regla o escuadra y vamos a unir esos puntos formando un rectángulo de la siguiente manera. Y así de fácil y rápido tendremos ya listo nuestro patrón para el cubreboca o tapaboca infantil. Lo único que debemos de hacer ahora es cortar. Y así es como nos debe de quedar, simplemente un rectángulo de 13 centímetros por 8 centímetros. Esto es para un niño o una niña de 3 a 5 años. Si la niña o el niño es de 6 a 9 años, debes de hacer un rectángulo de 16 por 15 centímetros. Y si la niña o el niño tiene de 10 a 13 años, entonces debes de hacer el rectángulo de 18 por 10 centímetros. Y vas a hacer exactamente los mismos pasos que te voy a enseñar a continuación. Esta es la tela que vamos a utilizar. Tú debes utilizar pelón quirúrgico o una tela impermeable. Colocamos la tela doble y encima ponemos nuestro patrón. Y por supuesto aseguramos con alfileres. Y cortamos. Retiramos los alfileres. Y así es como nos debe de quedar. Dos rectángulos exactamente iguales. Vamos a comenzar con la confección. Lo primero que vamos a hacer sería rematar ambos rectángulos por todo el borde. Podemos hacerlo con una puntada en zigzag o también podemos hacerlo con una máquina overlock.
Coloqué un fieltro rojo abajo para que puedan observar mejor lo que vamos a hacer. Una vez que ya hayamos rematado todo el borde de nuestros rectángulos, vamos entonces a realizar un dobladillo en la parte superior de ambos rectángulos. Simplemente doblamos 1 centímetro y vamos a pasar entonces una costura recta. Esto lo hacemos en ambos rectángulos. Una vez que ya hayamos realizado el dobladillo en la parte superior, vamos entonces a unir nuestras piezas, el revés de la tela con el revés de la tela, de la siguiente manera. Y a continuación vamos a pasar una costura tanto en los costados como en la parte inferior. Es importante que no cosan la parte superior porque ahí va a quedar la abertura para colocar el filtro. Solo vamos a coser los costados y la parte inferior. Y así es como nos debe de quedar. Como ya saben, no pueden coser la parte superior porque por ahí es por donde vamos a introducir el filtro. Ahora lo que vamos a hacer serían los pliegues. Y para eso vamos a tomar la cinta métrica y marcamos 1 centímetro, 1 centímetro y medio, luego 1 centímetro, luego 1 centímetro y medio y al final 1 centímetro. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Medimos 1 centímetro, luego 1 centímetro y medio, luego 1 centímetro, luego 1 centímetro y medio y al final 1 centímetro. Es importante que este procedimiento lo vamos a hacer en todos los tamaños, ya sea en el rectángulo de 3 a 5 años, de 6 a 9 años o de 10 a 13 años. Lo importante es que dejemos 1 centímetro libre tanto en la parte superior como inferior. Vamos ahora a unir nuestras marcas de la siguiente manera. Y colocamos un alfiler para fijar. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado, unimos las marcas y colocamos un alfiler. Como pueden ver, ya se forma nuestro primer pliegue. Vamos a dejar 1 centímetro libre y unimos las siguientes marcas. Por supuesto, colocamos un alfiler para fijar. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Dejamos 1 centímetro libre y unimos las marcas. Y colocamos un alfiler. Una vez que hayamos realizado todos los pliegues, así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a plancharlos para que se fijen muy bien. Una vez que los hayamos planchado, así deben de lucir los pliegues. Vamos a pasar una costura en ambos costados a unos 4 milímetros de distancia. Para los que se preguntan por qué realizamos estos pliegues, es para que cuando abramos el tapaboca le cubra perfectamente al niño su nariz y su boca. Como pueden ver, así va quedando nuestro tapaboca precioso. Ahora vamos a realizar el dobladillo en la parte inferior. Simplemente doblamos 1 centímetro y pasamos una costura recta. También vamos a coser los costados. Doblamos 1 centímetro y pasamos una costura recta. Y así es como nos debe de quedar una vez que hayamos cosido los costados y la parte inferior de nuestro cubreboca. La verdad que queda precioso. Ahora vamos a colocarle las ligas. Y para eso yo voy a estar utilizando esta liga delgadita. Vamos a cortar 2 tiras de 12,5 centímetros para este modelo de 3 a 5 años. Si es de 6 a 9 años, vamos a cortar las tiras de 14,5 centímetros.
y si es de 10 a 13 años cortamos las ligas de 16,5 centímetros. Colocamos la liga en la parte interna, en el costado superior y también en el inferior. Lo que vamos a hacer es pasar una costura recta asegurando nuestra liga. Este procedimiento lo hacemos en ambos lados. Y así de fácil y rápido tendríamos listo nuestro cubreboca o mascarilla infantil. Cuando lo abrimos pueden observar que les va a cubrir al niño o a la niña perfectamente su nariz y boca. Y tenemos la abertura por la cual podemos introducir el filtro para una protección total. Si te gustó este video, no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Comparte este video con tus amigos y escríbeme en la cajita de comentarios qué tal te pareció. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!